Damos esta oportunidad tan linda de reunirnos de nuevo y muchas gracias a estos soldados valientes de las seguidoras de Jesús y a todos ustedes por ofrecer este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que el Señor continúe haciendo la cirugía, que es la que siempre viene el Divino Pastor a hacer, y es dolorosa, ¿cierto? Porque duele cuando nos sacan todas las cosas y nos muestran todas las llagas, pero ¿quién más lo va a hacer sino el Señor? Por eso es misericordia que el Señor despierte sus ojos de nosotros. Voy a pedirle al Señor que nos dé una palabra para que en esta palabra comencemos esta reflexión sobre la Virgen María. Y voy a leer de 1 Corintios 7, 25. 1 Corintios 7, 25. Dice así: la virginidad preferida al matrimonio. En orden a las vírgenes, precepto del Señor, yo no lo tengo. Doy sí consejo como quien ha conseguido del Señor la misericordia de ser fiel ministro suyo. Juzgo pues que este estado es ventajoso a causa de las miserias de la vida presente, que es, digo, ventajoso al hombre el no casarse. ¿Estás ligado a una mujer? No busques quedar desligado. ¿Estás sin tener mujer? No busques el casarte. Si te casares, no por eso pecas. Y si una doncella se casa, tampoco peca. Pero esos tales sufrirán en su carne aflicciones y trabajos inseparables del matrimonio. Mas yo os perdono. Y lo que digo, hermano, es que el tiempo es corto, y que así lo que importa es que los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se huelgan como si no se holgasen, y los que hacen compras como si nada poseyesen, y los que gozan del mundo como si no gozasen de él, porque la escena de este mundo pasa. Ahora bien, yo deseo que viváis sin cuidados ni inquietudes. El que no tiene mujer anda solícito de las cosas del Señor, y en lo que se ha de hacer para agradar a Dios. Al contrario, el que tiene mujer anda afanado en las cosas del mundo y en cómo ha de agradar a su mujer, y se halla dividido. De la misma manera, la mujer no casada y la virgen piensa en las cosas de Dios, para ser santa en cuerpo y alma. Mas la casada piensa en las del mundo y en cómo ha de agradar al marido. Por lo demás, yo digo esto para provecho vuestro, no para echaros un lazo y obligaros a la continencia, sino solamente para exhortaros a lo más loable y a lo que habilita para servir a Dios sin ningún embarazo. Mas si a alguno le parece que es un deshonor que su hija pase la flor de la edad sin contraer matrimonio y juzga deber casarla, haga lo que quisiese, no peca si ella se casa. Aunque por otra parte, quien ha hecho en su interior la firme resolución de conservar virgen a su hija, no teniendo necesidad de obrar de otro modo, sino pudiendo disponer en esto de su voluntad, y así lo ha determinado en su corazón, este tal obra bien. En suma, el que da a su hija en matrimonio obra bien, mas el que no la da, obra mejor. La mujer está ligada a la ley del matrimonio mientras que viva su marido, pero si su marido fallece, queda libre. Cásese con quien quiere, con tal que sea según el Señor. Pero mucho más dichosa será si permanece viuda, según mi consejo, y estoy persuadido de que también en esto me anima el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Pues cualquiera diría que yo escogí la palabra, ¿cierto? Pero eso es lo que el Señor nos dio, porque yo hago eso siempre en todas las charlas, porque yo siempre le he pedido al Señor, como yo no preparo las charlas, sino que el Señor nos las da infusamente, también le pido la palabra para que confirme, y en esa forma tenemos nosotros una paz increíble, porque sabemos que el Señor está con nosotros y que nos está hablando directamente al corazón. Cuando nosotros nos preparamos para encontrarnos con un misterio tan inmenso como es hablar de la encarnación del Señor, no podríamos en ningún momento comenzar a hablar de eso sin hablar de María, porque ahí es donde encontramos nosotros la realización del misterio de la encarnación en una criatura humana como nosotros, preparada para ese misterio, preparada como liberada del pecado original, porque
De otra manera, no se hubiese podido redimir lo que se venía a redimir, que es el destierro del paraíso. Nosotros fuimos desterrados del paraíso y nacimos en un parto de dolor por el pecado original. Entonces, si viene el Mesías a salvarnos de ese destierro, obviamente, primero, su parto no puede ser con dolor, y segundo, su madre no puede tener dolor de ninguna naturaleza en lo que es presentar ese hijo en el nacimiento. El dolor viene de otra forma, una forma muy diferente, que es la cruz. Pero en lo que se refiere a Eva, como esta es la nueva Eva de la nueva creación en Cristo, todo se transforma, se redime desde el principio. Pero la redención es cruz. Por eso, la comunión que tenemos nosotros con María es el encuentro con el dolor que santifica, con el dolor que purifica, el sacrificio de la Virgen. La palabra que nos acaba de dar el Señor a través de San Pablo en esta carta de los Corintios dice muy claramente lo que Dios pide preferiblemente de nosotros, pero no necesariamente una persona por haber hecho lo otro se va a sentir triste, se va a sentir mal de que está haciendo algo que no es debido. Que San Pablo lo explica con mucha claridad. Nadie peca por haberse casado, ninguna persona, porque la familia es el centro de la iglesia. O sea, de la familia salen los sacerdotes, de la familia salen las religiosas, de la familia salen los profetas, de la familia salen los videntes, de la familia ha salido todo lo grande del Señor. Por lo tanto, la familia es santa. El primer milagro que el Señor hizo, lo hizo en una boda. Por eso, lo que tenemos que aprender de la palabra de San Pablo como referente a las vírgenes es de que la iglesia también necesita a las vírgenes, ¿cierto? Por eso, María no tuvo sino a Jesús y fue una concepción virginal, porque es Dios mismo. Pero al mismo tiempo, María estuvo siempre con todas las mujeres santas de Jerusalén, que eran las mamás de Juan y Santiago y todos los demás apóstoles que tuvieron a sus hijos en un parto de dolor. Pero ellas acompañaron la virginidad de María porque en ella encontraron a Jesús, y Jesús era el que venía a liberarnos a todos nosotros. Entonces tenemos que entender esto muy claramente. La Iglesia Católica, en el rito latino romano, pide a los sacerdotes celibato, y también le pide a las religiosas su virginidad, ¿cierto? Se las pide, porque se las consagra a Dios. El sacerdote se consagra a Dios, la religiosa se consagra a Dios y se convierte en su esposa. Entonces, esa entrega es la entrega de María, la entrega sacerdotal, la entrega religiosa. Es una consagración en la Virgen María, porque la Virgen María es la entrega perfecta del celibato, de la virginidad. Entonces, el hombre que entiende este misterio, lo que habla San Pablo, entiende que la virginidad no necesariamente se encuentra solamente en un estado perfecto donde no ha habido absolutamente un movimiento de la sexualidad. La virginidad también se logra cuando una persona renuncia a su sexualidad, se la sacrifica al Señor y a partir de ese momento se entrega en una virginidad espiritual. Porque se está hablando sobre todo, en lo que pide San Pablo, en la virginidad del corazón. Ahora, cuando se está hablando de la vida religiosa, cuando se está hablando de la vida sacerdotal, desde un principio se pediría, ojalá, que la persona que se prepara para servirle al Señor y es llamado en una vocación religiosa sacerdotal, pues lo ideal sería que viniera ya en esa virginidad, pero no necesariamente es una condición, porque Dios en su misericordia no habla de lo importante que es la circuncisión de la carne, habla de lo importante que es la circuncisión del corazón. Por eso, esos estados de la carne, de cortar, de romper, de todas las cosas se sanan con Jesús. Una persona que de repente queda viuda o viudo y se le entrega al Señor, en el momento que se le entrega y se consagra su sexualidad, su vida, todas sus intenciones, todo su ser, en ese momento está en un estado virginal, entra en un estado virginal, porque ya no participa absolutamente nada de las actividades de la carne. La sensualidad la coloca en el altar del Señor. Ese es un regalo inmenso, porque ese sacrificio es el sacrificio más difícil del hombre. Fíjense ustedes cómo es de difícil sacrificar en una cuaresma el café, si nos gusta el café, sacrificar el dulce, sacrificar la llamadera por teléfono, sacrificar ver televisión todos los días. ¿Quién sabe cuántas cosas le pueden sacrificar en una cuaresma, ¿cierto? 40 días. Esa es una de las formas más increíbles de purificar un vicio, una costumbre, un mal hábito o algo.
Pero si es difícil eso, ¿cómo será de difícil para una persona que creció con una vida sexual porque se casó y tuvo todas sus actividades, tuvo hijos y todo, y de repente entregarla? Eso se toma mucho valor, pero esas son las cosas que edifican al hombre hacia una santidad muy específica, ¿cierto? Porque al tomar una decisión de esas, se decidió ser santo, definitivamente. Y eso no quiere decir que el que tiene un matrimonio y tiene vida sexual en el matrimonio no va a ser santo también. Claro, precisamente, por ejemplo, santos como José María Balaguer, los de Opus Dei, por ejemplo, predican eso. Esa fue la espiritualidad de él. Todo el mundo puede ser santo en lo que está haciendo. El esposo, la esposa, el soltero, todo el mundo puede serlo, con la excepción de que está en pecado, claro. Pero en este caso, cuando hablamos de la Virgen María, estamos hablando del estado más alto espiritual que hay. Por esa razón, ella es la reina universal de todo lo creado, de todas las criaturas, de todo, absolutamente de todo. Porque en ella se realiza la perfección espiritual del llamado de Dios al hombre, a las criaturas. Como es criatura, nosotros podemos poner los ojos en ella para invitarla a ella en lo que ella posee, que son las gracias de Dios en Jesús, su Hijo. Mirando a María con cuidado, entendiendo su silencio, entendiendo el dolor de ese silencio, entendiendo el amor por el resultado de ese dolor, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a llevar nuestra vida con una sensibilidad espiritual especial, donde estamos por encima de nuestras pasiones, por encima de nuestras debilidades y limitaciones, estamos por encima de todas las cosas que nos acongojan por nuestra miseria humana, por el pecado. Nosotros estamos llenos de toda clase de incertidumbres, nosotros estamos llenos de toda clase de dudas, estamos llenos de toda clase de pesadumbre, porque la vida nos propone muchas cosas. Pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, a una familia, a una patria, pertenecemos a ideales, pertenecemos a culturas, tradiciones, formaciones académicas o ignorancia académica, cualquiera que sea el estado del hombre, y todas esas cosas sujetan al hombre a muchas cadenas, porque el hombre no es capaz en un momento dado de soltarse de todas las cosas que humanamente, de una forma ilusoria, lo han atado. Hay personas que realmente se consideran, usted ve cómo las ciudades las dividen por estratos para económicamente manejar esas situaciones de acuerdo a la entrada económica de una persona. Si alguien no entiende bien de que estos estratos tienen que ver con la economía, de repente lo convierte también en su estado humano y se considera que es de estrato 1, 2, 3 y 4, y de acuerdo a ese estrato se comporta y se siente y se identifica. Ya se perdió, ya se encadenó, se perdió, porque fíjese cómo el hombre subliminalmente se va atrapando solo, se va atrapando, se va maldiciendo, se va limitando o se va ensalzando y se va vanagloriando. Hay gente tan tonta que de repente dice que como es de estrato 5, entonces es superior a los de estrato 1. Hay gente así, y hay gente tan ignorante también en ese estado, que está de estrato 1 y se siente inferior a los de estrato 5. Eso pasa, porque así llega el hombre a encadenarse. Hasta ahí llega la torpeza del ser humano cuando no es espiritual. Pero cuando el hombre encuentra la espiritualidad que nos ha dado Dios en nuestra iglesia, y tenemos nosotros la bendición de ser católicos, y tenemos nosotros la gran bendición de haber recibido de Dios semejante gracia tan grande como es una maternidad celestial en la que no se encuentra una sola mancha de pecado. Ustedes se pueden imaginar lo que es imitar el hogar de Nazaret, donde no hubo pecado. Póngale a pensar usted qué otro hogar puede haber habido en la historia de la humanidad donde no ha habido pecado. Pues es imposible. Así tomamos a Zacarías y a Isabel. ¿Cómo será que a pesar de la santidad del ángel le tocó dejar mudo a Zacarías? Lo dejó mudo, ¿por qué? Porque dudó. Un sacerdote de la altura de él que está arrodillado al frente de un ángel de Dios y dudó. Pues imagínense, entonces, pero en José y María no hay eso, porque mire que a San José se le apareció el ángel del Señor y le dijo lo que sucedía con María y no dudó, inmediatamente lo aceptó. El ángel se le apareció y le dijo que se fueran para Egipto a la mitad de la noche y se fue. Y todo lo que él hizo fue una obediencia impresionantemente perfecta a los mandatos divinos. Y ese es el hogar de Nazaret. Y ahí está María, brillando con su corazón santo, silencioso,
Miren que en el momento en que la anunciación del arcángel San Gabriel llega a María y le entrega semejante misterio, nosotros sabemos que ella estaba preparada para eso, pero ustedes se pueden imaginar lo que es. Háganse de cuenta que estamos hoy en esta situación, porque las circunstancias humanas, aunque sean en tiempos de la humanidad diferentes por cultura, por tradiciones y por estados, sin embargo la condición humana es la misma en todas las épocas, desde los primeros padres hasta que llegue Cristo. Todo es lo mismo, porque nosotros todos sentimos lo mismo. Sentimos hambre, sentimos sueños, sentimos sed, sentimos miedo, sentimos alegría. Todos los seres humanos igualitos, sin importar quién sea. El profeta, el vagabundo, la prostituta y el sacerdote, todo el mundo siente eso. Jesús sintió frío, cansancio, sed, tristeza, todo lo sintió, dolor. Entonces, pónganse a pensar ustedes en la Virgen María. Tiene 15 años, menos de 15 años, porque a los 15 años cuando los judíos se casan, ¿cierto? La mujer se casa a los 15 años. Ella estaba viviendo ese año preparatorio para consumar el matrimonio. Por lo tanto, estaba en esa edad aproximada, ¿cierto? ¿Qué sucede? A esta mujer, que es una niña, se le aparece el arcángel San Gabriel. Ella nació para eso. Pero sin embargo, ustedes se pueden imaginar cuando el arcángel ya se va y ella queda embarazada de un espíritu. Y luego tiene ese esposo que le espera, ese comprometido con el que se va a casar. ¿Qué va a hacer ella? ¿Cómo le va a decir, estoy embarazada de un espíritu? ¿Cierto? Se me apareció un ángel y me embarazó. Es que pongan a pensar en eso. Está preparada, nació para eso. Pero ¿sabe para qué nació primordialmente? Para poder llevar ese dolor y para poder llevar ese misterio también. Pero eso no quiere decir de que porque fue nacida para eso no lo va a sentir. Oh, si lo siente. Jesús se encarnó y se hizo hombre. ¿Y usted cree que no sintió el dolor de los clavos y de las espinas? ¿Que no sintió el dolor de ver la ignorancia de la gente que no quería escucharlo? La verdad que él decía al frente de los milagros que hacía. Pues claro que se siente el dolor. Entonces entendamos en María ese momento tan impresionante que es la encarnación de Jesús por obra del Espíritu Santo en su vientre, y ese silencio de María que no le cuenta a José, porque es que ¿cómo le va a contar? ¿Cómo le va a contar? Me acaba de embarazar un espíritu, ¿cierto? Eso es muy difícil, porque fíjense que la preparación de María estaba preparada, pero ella conscientemente no sabía. ¿Ustedes creen que María sabía? No, ella fue creada para eso, pero ella no sabía. Ella, cuando llegó el ángel del Señor, ella no dijo, sí, ya me contaron hace tiempo. No, ella no dijo eso. Ella dijo, pero ¿cómo así que el Señor se fijó en mí? Ella estaba sorprendida, ¿cierto? María se sorprendió con el anuncio del arcángel, totalmente. Eran noticias para ella, pero sí estaba preparada para eso, porque Dios la creó para eso. Por eso la creó inmaculada. Por eso fue virgen, por eso estaba en ese estado, porque era creada como la madre de Dios. Entonces, dense cuenta ustedes que en María encontramos nosotros algo muy importante para nuestra vida personal, porque no se trata de que yo hable de María acá para hablar de María, no, se trata de que hablamos de María hoy para que encontremos a María en nosotros. De eso se trata, porque esto no es una plática histórica. De eso tenemos hasta acá. ¿Cuántas veces nos hemos hablado la historia de María? ¿Cierto? No es eso. Nosotros aquí estamos compenetrándonos en el misterio de María, la mística de María, el encuentro con María en nuestro corazón, despertar a María en nosotros, la maternidad celestial que todos tenemos, hombre o mujer, tiene la maternidad celestial por dentro de sí mismo. Y ese ejemplo de María es el que vamos a pedirle al Señor que nos despierte, que nos lleve. Así de que María se encuentra con ese misterio. Nosotros nos encontramos con un misterio también en nuestra vida. ¿Y cuál es el misterio? El despertarnos a la misión con la cual Dios nos creó. Ustedes oyen que cuando el niño Jesús se les pierde a los padres y lo buscan por 3 días y lo encuentran en el templo, dicen, el niño se enfrenta a los papás y les dice, ¿por qué estaban preocupados si yo estoy haciendo las cosas de mi padre? Pues para ellos, dense cuenta que ellos estaban asombrados porque no entendieron en el momento que de qué se trataba, a pesar de que ellos están preparados interiormente en el corazón para vivir esos misterios. Pero dense cuenta cómo Dios va desvelando en el hombre y va despertando su voluntad a través del tiempo.
No es que uno nazca y a los 3 meses le dicen, usted es profeta, usted es vidente, no se sabe, se va despertando en eso. Tanto es así que como Dios se hizo hombre para enseñarnos a nosotros a ser santos y perfectos en Cristo nuestro Señor, Cristo mismo se despertó a su divinidad. A los 12 años, dicen, cuando lo encuentran en el templo, él se fue con María y José para Nazaret a crecer en sabiduría, dicen las Escrituras, y continuó creciendo en sabiduría. Usted puede, si una persona lee literalmente la Biblia como lo hacen los protestantes, de pronto encontraría algo muy confuso ahí. Que dicen, ¿cómo es posible que Dios, que tiene toda la sabiduría, vaya a crecer en sabiduría si ya la tiene? ¿No es verdad? Pero ¿qué es lo que quieren decir las Escrituras con eso? Como Él se hizo hombre, pues en su humanidad Él se despertó a su divinidad, y la plenitud del despertar de su divinidad la realizó en la resurrección. Ahí se despertó. Ya había dado una seña en la transfiguración, dio una seña a 3 apóstoles, a los 3 preferidos. No preferidos porque eran privilegiados, preferidos porque tenían la carga más grande de la responsabilidad de la iglesia. Por eso los escogió a Él en el huerto de los olivos de la transfiguración, a esos 3. Y fíjese que después de San Esteban, el primero que sacrificaron fue Santiago, lo decapitaron. Así de que entremos nosotros en esta compenetración del misterio de la encarnación del Señor, desde el punto de vista de que nosotros tenemos que descubrir en cada uno de nosotros de que la divinidad, la voluntad divina en nosotros se va despertando poco a poco. ¿Y cómo se hace para que ese despertar de la divinidad en nuestra vida, en nuestro corazón, se manifieste con claridad? La fidelidad nuestra a Dios. Si usted es infiel, no se despierta la voluntad divina en su vida y se encuentra en un horroroso purgatorio. Porque lo que no pudo despertarse durante esta vida cuando se debía haber despertado, se tiene que despertar en algún lugar para poder entrar al cielo. De lo contrario, no va a ser posible que entre, queda detenido. Y muchas personas atajan completamente el despertar de la divinidad en nuestro corazón y por lo tanto terminan en el infierno. Pero estamos hablando de católicos que quieren trabajar duro para alcanzar la gloria celestial. Si no, no estaríamos acá nosotros hoy. La razón por la cual usted está aquí hoy es porque honestamente está buscando la verdad. Honestamente quiere descubrir en usted lo que tiene que cambiar. Honestamente quiere desafiarse a sí mismo para darse cuenta de las cosas que tiene que dominar para poder alcanzar más luz, más sabiduría, para dejar que el Señor se despierte más en usted y le muestre el camino infuso en su corazón por la gracia del bautismo. María es un camino perfecto a ese despertar de la sabiduría. ¿Por qué razón el niño Jesús a los 12 años se dice que se fue con María y José a continuar creciendo en sabiduría? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros estamos perdidos en el templo, no haciendo la voluntad de nuestro Padre y haciendo las cosas del Padre. Nosotros estamos perdidos en el templo haciendo nuestra humana voluntad. Y María nos llama y nos lleva de la mano a su hogar de Nazaret, en su vientre celestial, para que crezcamos en sabiduría y podamos realizar la misión por la cual Dios nos escogió. Entonces, entendamos el papel de María en nuestra vida personal. ¿Qué quiere María? María quiere venir al templo de nuestra vida para recogernos de la mano y llevarnos a educarnos en el crecimiento de la sabiduría del Hijo, para que lleguemos al Padre. Esa es la labor de María. Encontremos a la Virgen María en eso. ¿Y cómo hacemos para vivir esa mariología? ¿Cómo hacemos para vivir ese encuentro con esa maternidad celestial? Tenemos que, primero que todo, dejar las armas de nuestro orgullo, porque el orgullo no cabe en la vida de María. Yo ayer les daba un ejemplo de una señora en el norte de Irlanda, que ustedes saben que el norte de Irlanda pertenece al Reino Unido, a Inglaterra. Y la señora esta me preguntó desafiándome, yo no sé si todos ustedes estaban aquí ayer, pero los que estaban aquí ayer se acuerdan, los que no, pues lo van a oír. Esta señora me preguntó desafiante que si yo le podría responder la verdad, aunque ella se pusiera furiosa, que si no le importaba. Yo le dije que sí, porque si alguien le pide a uno la verdad, ¿cómo la va a esconder por miedo que la gente se ponga brava? No, pues entonces es como dice Jesús: si no testificas en mi favor, yo lo testificaré en nombre tuyo al frente de mi Padre y mis ángeles. Pues claro, uno corre a testificar. Entonces,
ella ya estaba furiosa cuando estaba haciendo la pregunta. Y me dijo que si las joyas y la ropa que usaba, que si eso era pecado, porque si eso estaba mal. Y yo le dije a ella, mire, para que usted distinga muy bien lo que eso significa, simplemente cuando esté poniendo todas esas cosas al frente del espejo, piense una sola cosa: ¿a quién se quiere parecer más? El ejemplo que yo le di es relacionado con ella, con su país y donde vive, ¿cierto? Le dije, piense quién se quiere parecer más, a la reina Isabel o a la Virgen María. Piense los dos. Entonces, de acuerdo a eso, ya dése cuenta cómo se viste. No es pecado ponerse nada, porque nadie dijo que ponerse oro o plata o platino o madera o lo que sea es pecado. No, no lo es. Tampoco es pecado vestirse bien, porque nosotros debemos ser dignos de lo que Dios nos dio y vestirnos con dignidad. Pero lo que es pecado es la intención del corazón. Si usted le pone todo ese oro y se pone todas las joyas y toda esa ropa para impresionar a los demás, para sentirse superior, para vanagloriarse o seducir a otra persona, eso es pecado, eso está mal, porque es una vanidad corrompida. Pero si usted es digno de lo que está haciendo, simplemente porque le hace honor a lo que Dios le dio, es diferente. Pero la vida espiritual lo va educando a uno en una forma que lo va simplificando, como poco a poco, y lo va llevando a un estado en el que no es uno el que se presenta ya, sino el Señor. Entonces, entre más crece espiritualmente una persona, menos persona es, más Jesús presente. Eso es. Pero nosotros somos llamados a irnos muriendo poco a poco a nosotros mismos. Entonces, fíjense ustedes que cuando uno está muy presente, lleno de cosas y muy presente, pues hay menos Dios ahí. Y no es porque el corazón sea malo, y no es porque la persona esté pervertida, no. Una persona puede ser muy obediente a Dios, como el joven rico del Evangelio. Obedecía toda la ley, cumplía con todos los mandamientos. ¿Pero qué? Andaba con sus riquezas, ¿cierto? Y él no podía vivir sin ellas, porque eso es lo que le daba equilibrio, le daba fuerza, le daba apoyo, le daba seguridad, y no podía dejarlas, no podía. Entonces, fíjense que el Evangelio lo dice que la regalara literalmente. Aparentemente uno entendería eso. No, porque el Señor quiere que nosotros administremos las cosas que nos dio, pero lo que quería era que se desprendiera de ellas, que esas cosas no fueran su vida ni su equilibrio. Yo le digo a la gente, especialmente a los hombres, le digo, usted quiere hacer algo para crecer espiritualmente, nunca mire a su mamá en todas las mujeres. Tampoco piense usted que el dinero es la identidad de su vida y mire de su papá únicamente las buenas obras y no su carácter, no su personalidad. Porque lo último que uno debe imitar de un ser humano es su personalidad. La personalidad de un ser humano está condicionada a los defectos, ¿cierto? Hay virtudes de la personalidad, pero son muy pocas. Porque la personalidad del hombre está hecho de su humanidad. Por lo tanto, una humanidad está construida en un interés personal. ¿Usted va a imitar eso? No, porque eso es un edificio que está fundado sobre una humanidad imperfecta. ¿Qué puede imitar uno sobre el ser humano? La virtud, nada más. Porque la virtud tiene un fundamento perfecto, que es el amor. Eso sí se puede imitar. ¿Qué voy a imitar yo de mi mamá? La caridad que tenía con los pobres, ¿cierto? ¿Qué voy a imitar de mi papá? Esos impulsos que tenía a veces de abrazar a los hijos y decirle que los quería. Eso es lo que voy a imitar. Pero yo no voy a imitar de mi papá que decía, hay que sentirse orgulloso de ser Zapata, hay que sentirse orgulloso de ser Ramírez. Nuestra familia ha luchado mucho. Eso no se puede imitar, porque esas son banalidades de este mundo, cosas transitorias que hacen al hombre tonto completamente, ¿cierto? Ridículo. Esas cosas no se pueden imitar. Entonces, la imitación de María es precisamente derrumbar todas las cosas humanas. Fíjense que, ¿cuál es la personalidad de María? Desconocida totalmente. ¿Usted conoce alguna persona que ha escrito un libro sobre la personalidad de María? No, que no tenía. María no tenía personalidad. María era la madre del Salvador, madre de todos nosotros, punto, eso era todo. Virtudes nada más. Por eso es la que portadora de todas las gracias. Nunca se decía, María era de tan buen genio y ella siempre estaba lista. Eso no se habla, eso no tiene, ahí no existe eso. Ese diálogo de María es un diálogo perfectamente de virtudes nada más. Virtudes. Y entre más humilde una persona, más invisible es. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que parece que no existiera y hace de todo en la vida de uno. Son los que le ayudan en todo, son los que hacen de todo y son inexistentes. Porque como nunca reclaman nada, no quieren nada, no exigen nada, esa persona como si no existiera.
Es más, son ignoradas. Así pasa, por ejemplo, con una empleada de servicio en la casa de una persona, donde esa persona es un sacrificio total. Cuando llega el sueldo ni siquiera lo quiero recibir, porque parece que no se lo mereciera. Dice, no, pues si no tiene, no me dé, así, y cosas, y ni siquiera lo quieren recibir. Son personas invisibles, ¿cierto? Y son ignoradas también, ignoradas. A veces las ve uno con una ropita toda vieja, y la señora de la casa vestida en toda clase de cosas. Y la pobre empleada sale el día libre, con ropita rotica y todo, así, y la señora de la casa vestida en toda clase de sedas. Eso. ¿Por qué? Porque esa persona, siendo tan linda y de tanto servicio en mi casa, se volvió invisible. La señora de la casa ni siquiera ve que necesita ropa, ni siquiera se da cuenta, por la invisibilidad de su humildad. Y no estoy diciendo que la señora de la casa está pecando por eso, no. Pero si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que abrir los ojos al amor, a la caridad. Tengo que entender dónde está el hombre que es de Dios, dónde está la gente de Dios. La gente de Dios se hace invisible a los ojos de la gente del mundo. Por esa razón, la gente de Dios no padece las persecuciones del mundo, en el veneno, en todas esas cosas que dice el Señor que nos protege. Él dice, ni el veneno nos tocará, ni el veneno. ¿Por qué? Porque nos hacemos invisibles, como yo decía ayer. Cuando nosotros nos hacemos panes ácimos, nadie del mundo nos quiere comer, porque somos insípidos. Por eso es. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una empleada de servicio en ese estado de humildad y de sencillez, esa persona nunca se invitará a que se siente en la sala con los invitados, porque es insípida, ¿cierto? Porque no tiene condimentos, porque de repente no va a tener todos los elementos necesarios para la levadura que se necesita para sentarse en la mesa de la sala de nuestra casa. Se vuelve insípida. Ay, de cuántas cosas se salva esa persona, porque no le invitaron a sentarse en la sala a escuchar cuentos verdes y a escuchar las historias raras de las cosas malas que está haciendo el tío y la tía y toda la maldad que se vive en la familia. Pues se salvó de toda clase de podredumbre, y por eso el Señor no deja sentar en la sala con los demás. Pero los que están en la sala creen que ellos son los importantes. Pero son los importantes en el banquete de Satanás, porque lo importante es acá el que está en la cocina por allá partiendo plátanos. Eso es. Entonces tenemos que entender que la realidad espiritual está en otro lugar, no está donde nosotros creemos. La realidad espiritual está en esa sencillez y virginidad de la Virgen María, donde el hombre se hace invisible, donde el hombre se hace insípido para el mundo, donde el hombre se hace tan sencillo que nadie lo quiere, nadie le importa. Es el momento en que usted empieza a estar a salvo, cuando ya la gente no tiene ningún interés en usted. ¡Qué descanso tan grande! ¡Qué descanso cuando ya nadie me llama! ¡Qué descanso cuando nadie se acuerda de mí! ¡Qué descanso cuando yo no soy importante para nadie! ¡Qué descanso cuando ya no significo nada! Ese es el momento en que una persona empieza a crecer de verdad. Usted se da cuenta que el hombre, por su inseguridad, su miedo, su incertidumbre, no puede vivir sin tener toda clase de atenciones que vienen de todas las esquinas, y el día que no timbre el teléfono en la casa, el día que no le invitan a alguna parte, está temblando de pensar que ya lo olvidaron, que ya no lo tienen en cuenta, que ya lo despreciaron. ¿Qué será? Ya no les gusta mi ropa, mi nariz, no sé qué, cuántas cosas. No sé, esa es la banalidad del hombre. Ahí se pierde el hombre. Ese es un hombre desesperado, un ser humano que ya no tiene nada por dentro, porque está viviendo pendiente a lo que los demás le dan, a lo que los demás le demuestran, a lo que los demás le apoyan. Pero el hombre libre, la espiritualidad libre que se encuentra en el vientre de María, es aquel que en el silencio de su hogar, en el silencio de su habitación, en el silencio de su privacidad y en su pequeña vida, ahí encuentra a Dios. Y Dios es suficiente, Dios basta. No se necesita más, no se necesita ningún afán de nada. Usted se recrea dentro de la celda de su vida y ahí está feliz. No necesita nada más. Lo único que está esperando es a que el Señor lo levante de acá y se lo lleve. Es lo único. Está preparando todos los días para que llegue el Señor un día y se lo lleve. Pero ojalá que el día que nos lleve, el Señor le diga, bien hecho el trabajo, hijo. Eso es lo que queremos. Toda la vida nuestra debe ser una preparación para que el Maestro Divino, el día que nos encuentre, nos diga, hiciste todo lo que pudiste, hijo, y lo que te falta te lo voy a completar yo. Ya, sigue, entra. Eso es, y eso debe ser la meta de nosotros. Pero lo demás,
Cuando el hombre está buscando a toda hora afecto humano. Usted sabe que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un matrimonio y se daña, tenemos la relación con un hijo y se va, tenemos la relación con nuestra madre y ya no nos habla, cosas así, sentimos como si nos estuviéramos muriendo, como si se nos hubiera muerto algo. ¿Y por qué? Porque ponemos todo nuestro equilibrio y toda nuestra fuerza en los seres humanos. Eso es como poner uno la vida en un avión fallando, igualito. Lo monta un avión que tiene un motor incendiado. ¿A dónde vamos? ¿Cierto? Se monta ahí, van para el suelo, se van a estrellar. Eso es el amor humano. Nunca puede poner una seguridad en el corazón de un ser humano. Jamás. Todo ser humano nos va a decepcionar. Todos. Póngame el nombre del que quiera usted. Si no lo decepciona durante la vida, lo decepciona en el momento de la muerte, porque se da cuenta que lo desheredó. Alguna cosa le pasa. ¿Cuántos hijos no han sido sorprendidos por los padres que tanto amaban y que creían que eran tan amados, y en el momento de la muerte la mamá los desheredó, ¿cierto? Sin ninguna razón. Entonces, des en cuenta que el ser humano, Jesús nos dijo, está en el Evangelio, esto no me lo inventé yo. Jesús dijo, nunca confíes en ningún hombre. Y después, regla número 1 en la perfección, no confíes en ti mismo. Imagínense ustedes lo que nos enseña la iglesia, lo que nos enseña Dios. No podemos confiar en nosotros mismos. Por eso yo le digo a la gente, asegúrense que cuando usted está tan emocionado para hacer algo, sospéchelo, ¿cierto? Usted dice, ¿por qué estaré tan contento yo de hacer esto? A ver, ¿qué estaré tramando yo acá? ¿Por dónde viene esto? Es verdad, por estas emociones humanas, todo este entusiasmo que tenemos nosotros, esta euforia que encontramos en algunas cosas de la vida, en muchas, no tienen un sentido muy santo. La mayoría son puros intereses paganos, humanos, materialistas, sensuales, puros sentidos de interés personal que tan solo nos construye a una humanidad dura, un edificio de orgullo, pretensión, avaricia, todo eso. Las cosas espirituales no son emocionantes, ¿cierto? Mire, usted cree, la mayoría de la gente en una misa larga no hace sino bostezar, ¿cierto? Y está todo cansada y ya empiezan a caminar así y ya ni miran para adelante porque ya no pueden, y cuando miran están como idos. Usted ha visto que cuando yo le hablo a las universidades o colegios hoy, a mí me toca cambiar de dinámica cada 3 o 4 minutos. Porque los muchachos hoy están acostumbrados a ver videos de música y juegos electrónicos que cambian máximo por ahí cada 2 minutos o 3. Y si usted viene a ver una conferencia de los jóvenes y no tiene un dinamismo especial, le cambian de canal. Y ya están todos ahí mirando a uno, pero todos se fueron ya. No hay nadie ahí, no están escuchando ni nada. Cuando uno piensa, están con un celular jugando así, jueguitos electrónicos. Y los juegan sin mirar el juego. Hasta saben jugar sin mirar, que se lo saben de memoria. Entonces, esa es la humanidad es esa. Mire, las cosas de Dios, cuando nosotros vamos a la iglesia y el sacerdote nos cambia de canal cada 2 minutos, ya estamos nosotros desconectados totalmente. Cambiamos de canal, ya estamos en la cocina de la casa, en la sala de la casa, en el carro, en la parte, en la otra, quién sabe en qué, en cosas peores a veces. Pero ese es el sentido espiritual de la vida. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que es el verdadero júbilo de la imitación. María es el centro de la perfecta imitación. La imitación a María es un camino perfecto. Porque imitar a María es tan difícil, ¿sabe por qué? Porque ella es tan invisible. ¿No es verdad? La vida de María es difícil de agarrar como de él. Porque es que usted dice, ¿cómo hago para imitarlo? Es que ¿cómo hago? Es que es muy difícil mirarlo, porque como es tan sencillo, es tan simple, es tan silencioso, es muy difícil imitarlo. Es como si ahora le dicen, hay una persona bien humilde que usted conozca. Obviamente que tenemos que entender esto. Hay personas que tienen trabajos humildes, pero no son humildes, ¿cierto? Hay empleadas de servicio que son unos monstruos, porque son un orgullo horrible, resentidas, envidiosas, son peligrosas, terminan hasta secuestrando a la gente porque odian a la gente que tiene cosas que no quieren ellos. Porque mire lo que el Señor le enseñó. Hay 2 tipos de miserables en la tierra, que son la peste de la tierra, son la lepra de la humanidad. Unos, los que no tienen nada y odian a todo el que tiene.
y otros los que tienen de todo y sospechan a quien no tiene porque siempre viene a robarse, ¿cierto? Entonces, esos dos miserables son la lepra de la humanidad. Esos dos. No se sabe cuál es peor. El que no tiene nada y odia todo el que tiene y lo envidia, o el que tiene de todo y desconfía de todo el mundo, que todo el mundo lo quiere por su dinero. Esos dos son lepra. No se puede confiar en ninguna de otras personas. Son la podredumbre de la tierra. Esos dos grupos son la causa de todos los males de la humanidad. La violencia viene de ahí, la avaricia viene de ahí, la venganza viene de ahí, todo viene de ahí. Porque esos dos son los que producen toda la maldad, porque son los instrumentos más grandes del diablo. Ustedes han visto una persona con harto dinero que está toda hora sospechando de todo el mundo. El que viene ahí, sí, siempre piensan que viene por plata, ¿cierto? Y ahora, el miserable siempre piensa que la gente lo está odiando, despreciando porque no tiene nada, me discriminan, no me quieren, y entonces odia a todo el mundo, a todo el mundo. Esos dos son igualitos, no hay ninguna diferencia. Es como un ejemplo que también me sucedió en Irlanda a mí una vez, en una misión en Dublín, ya en la República de Irlanda. Y una señora me dijo, usted que se ha recorrido tantas ciudades de Irlanda, ¿qué piensa de la Irlanda de hoy que es tan rica? Y yo le dije, mire, a mí me da la impresión de que la prueba que tienen los irlandeses hoy con tanto dinero es la misma que tuvieron cuando la hambruna. Ustedes se acuerdan en la historia de Irlanda que hubo una hambruna en que se murieron 4 millones de irlandeses. Todavía no han podido recuperar la población. Eran 8 millones de habitantes, quedaron 4 y siguen 4 todavía. Nunca recuperaron los otros 4. Así de que esa hambruna que hubo en Irlanda y la abundancia que hay hoy, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? La prueba de esta vida es, si hay hambre, el Señor dice, ¿me amas a pesar de tener hambre? Si hay dinero, ¿me amas a pesar de tener todo lo que tienes? ¿Todavía me amas? Es la misma prueba. Por eso, el hombre tiene que encontrarse con Dios en cualquier estado. Uno no solamente se encuentra con Dios. Si ustedes se dan cuenta de lo que es la tendencia del ser humano, que solamente se acerca a Dios cuando las cosas no le funcionan, ¿cierto? O sea, pero cuando todo funciona, no se va hacia Dios. Pierde la prueba, la pierde inmediatamente. Lo que hablaba yo ayer de la parroquia con el sacerdote santo. Todo el mundo está ahí. Y viene gente de todas partes donde es el sacerdote. Pero cuando lo quitan y lo cambian y traen un sacerdote que es como un limón, nadie viene ahí. Porque ya no les interesa. Porque era recibir gracias. Pero no les interesa dar gracias. O sea, no les interesa venir a interceder por un sacerdote que esté mal, ¿cierto? Para iluminarlo, para que sea como el otro que se acabó de ir. Esto no le interesa. La exigencia es, oh no, ¿quién va a esa iglesia ya? Ese cura no sirve. ¿Por qué? Porque siempre fuimos para recibir gracias, no más. Pero no tenemos el sentido de la iglesia de que a veces nos dan y a veces tenemos que dar nosotros también. Eso es mutuo, es una lucha permanente. Y lo que Dios nos da, después nos manda a repartir. Fíjense ustedes cómo el Señor envía a los apóstoles después de que les decía y les enseñaba todo lo que les enseñaba, el divino maestro. Así es, si a nosotros nos dan mucho, es como si nosotros estamos en este retiro y de un momento a otro, por alguna razón, en la infinita misericordia de Dios, usted se inspira, se ilumina, se transforma y recibe una unción especial y tiene un encuentro con Dios personal en este retiro. Pues ¿qué le pide el Señor de eso? Que usted se vaya a compartir eso con todo el mundo, porque eso no es solo para usted, obviamente que no. Y cualquier cosa que Dios le ilumine en estos días de retiro no es para usted solo, tiene que compartirlo. Si usted encontró, miren que nosotros tenemos todos la verdad en nuestro corazón. Nada de lo que yo les diga, nada de lo que ustedes lean, nada de lo que ustedes piensan es nuevo bajo el sol. Todo ha sido creado ya, todo ha sido revelado ya. Lo que nosotros hacemos acá en este momento es permitir que el Espíritu Santo venga a pronunciar esas palabras que van a activar algo que está dormido en nosotros. Eso es. Y por eso le pedimos al Señor que cada palabra que salga y llegue a nuestro corazón active aquello que se haya dormido, para que nosotros podamos caminar sobre esa verdad y activar en nosotros la voluntad divina que no había sido activada. Y ese es el sentido de este tipo de reuniones, poder encontrar esas cosas y darnos cuenta de esto. Cuando yo digo algo y a usted le incomode, piense muy bien por qué.
que la mayoría de las cosas, si no es que son todas, que nos incomodan a nosotros, tienen que ver con el amor propio. Se nos ofende el orgullo, la vanidad, la pretensión. Eso es. Si yo digo negro y usted tiene un problema con ese color, entonces ponga a pensar por qué tiene problema con el color negro, ¿cierto? Si yo digo blanco y también le molesta, pues cada uno tiene una situación ahí para discernir y para crecer en ella. No es que la persona que habló está hablando cosas que no son, es que el corazón no sabe aceptar todo según lo que le conviene. Por eso es que nosotros nos ofendemos, ¿no es verdad? Porque mire, una persona le puede decir a uno las cosas más horribles del mundo en la cara, que no necesariamente son verdad, lo que quiera. ¿Por qué razón se va a ofender usted? O sea, ¿qué hace que usted se ofenda? ¿No es verdad? Usted se ha dado cuenta como, por ejemplo, un loco en la calle le grita a usted una cantidad de cosas absurdas. Le dice cojo y usted no es cojo. Ciego, usted no es ciego, aparentemente, ¿no? Tal esto. Pero esas cosas debían ser por parejo. Cuando una persona le dice una cosa absurda en alguna parte, hágase de cuenta que el loco está hablando. No importa, usted no le pone cuidado, no tiene por qué ofenderse, no tiene por qué complicarse, nada. Cuando una persona pierde el temperamento, el genio, y empieza a hablar cosas, uno sabe que esa persona no está hablando desde el equilibrio del amor, ¿cierto? A partir de ese momento usted cierre todo, porque lo que va a salir de ahí no tiene amor. Entonces usted va a recibir eso, nunca reciba palabras que no tienen amor. Porque ¿qué hace con ellas si esas palabras están muertas? No las reciba, después tengas que enterrar. No, qué pereza, tener que enterrar palabras muertas. Para eso tiempo sobra. El corazón no es un sepulcro de palabras muertas. El corazón es un templo del Espíritu Santo donde se recibe todo lo que está vivo, que viene de Dios. El amor vive, el amor palpita, el amor regenera, el amor se esparce, el amor todo lo surte de vida. Eso es el amor. Por eso, cuando una persona habla cosas horribles, no las entierre, no las lleve a su corazón. No entierre cosas muertas, entierre cosas vivas. Eso es lo que tiene que hacer. Porque lo que se entierre, se descompone, florece. Esa es la semilla. Miren lo más lindo de las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios entran en el suelo firme del corazón y se descomponen como la semilla. Pero de ahí florece la vida en el jardín de las almas del Señor. Ahí es donde está. Por esa razón, la semilla tiene que morir para poder que florezca, ¿cierto? Entonces, ese grano que no muere, no puede germinar. Las palabras de los hombres ociosos, las palabras de los hombres vanidosos, pretenciosos, orgullosos, violentos, maldadosos en todo sentido, se deben ignorar inmediatamente. No se les debe poner cuidado. El amor propio es el que nos hace reaccionar. Porque andamos siempre con una cantidad de ideas formadas de las cosas, y si alguien nos da un punto de vista diferente a nuestras ideas, ya estamos atacando. Ustedes han visto gente que entra a una conferencia o a alguna parte con las armas puestas, a ver qué es lo que está diciendo y están listos a disparar, listos a encontrar la caída, un error, y les preguntan, ¿cómo les pareció ese conferencista? Pues ahí hay algunas cositas ahí que, ¿cierto? Fíjese, ¿por qué razón? Porque entran con un filtro, de esos filtros como para atrapar moscos de esos de tamaños de estos diminutos, así. Toda palabra que sabe, le ponen el filtro. Como dice el Señor, filtran el camello, pero no pueden filtrar el mosquito, ¿cierto? O filtran el mosquito, pero el camello no lo pueden filtrar, no sé cómo será. Pero de todas maneras, el Señor muestra que nosotros tenemos que buscar recibir el amor de Dios sin ningún filtro. No se puede filtrar el amor de Dios, jamás. Ni se puede filtrar absolutamente nada de lo que existe alrededor de nosotros, porque el hombre no necesita filtros y pertenece a Dios. Dios es el perfecto filtro. ¿Quién es el que distribuye las cosas alrededor de los fieles? Pues el Espíritu Santo. Él es el que hace todo. Si usted pertenece a las filas de Dios en la obediencia, ¿de qué se puede preocupar usted de filtrar? Si el Espíritu Santo mismo es el que distribuye las gracias y los separa de las desgracias. Ese es el filtro perfecto de Dios. No necesitamos nosotros sacar un filtro. No se necesita, porque en ese momento paramos el flujo de las cosas. Fíjense que hay veces que es necesario escuchar lo que no nos gusta escuchar.
porque esta es la única manera que vamos a cambiar. Por eso los profetas nunca han sido populares, casi todos los han matado. Ustedes han oído, lean la historia para que se den cuenta, es muy escaso el profeta que me han matado, casi todos los han matado, porque los odian. ¿Cierto? Que el profeta le viene a decir a usted todo en la cara, sin ningún problema, porque no vino a complacerlo a usted, lo vino a exhortar en el nombre del Señor, y el profeta responde al frente de Dios, no más, no más. Es como el heraldo, el hombre que viene con la trompeta y anuncia las cosas del rey. Toca la trompeta, viene todo el pueblo, saca un heraldo grande y lo lee. El rey dice, cierra el heraldo y se va. Eso es God, el mensajero. Viene y dice. ¿Pero qué viene y dice? Lo que el rey le pide a su pueblo. Eso es, ya que ustedes obedezcan, que hagan lo que quieran, que no hagan, eso no le importa al mensajero. No importa. El mensajero, me imagino que dentro de su corazón dirá, ojalá que escuche, porque yo conozco al rey, ¿cierto? Yo lo conozco. Yo sé que el rey es rey y tiene una justicia perfecta. Y no estamos hablando de un rey cualquiera, estamos hablando del rey, este rey. Entonces, encontremos que, para que nosotros encontremos en nuestro corazón el reinado de María, tenemos que llegar a una simplicidad. Por esa razón a mí me encanta la divina infancia, porque en la divina infancia, a propósito, aquí hay algunas bonitas que me quedaron. Ojalá que la alcancen a todos, aquí están para que las tomen para leer. En la divina infancia nosotros encontramos algo muy hermoso, que es hacer el ejercicio de poder bajarnos hasta poder mirar a ese niño rey. Usted se imagina, usted tiene que encogerse completamente para llegar a los ojitos de ese niño. Y cuando llega a los ojitos de ese niño, no es un niño cualquiera, es el niño rey, que todo lo puede hacer, pero es un niño. Y usted le tiene que hablar como niño, y usted tiene que volverse niño para poder llegar al reino del niño Dios. Es un increíble ese ejercicio, el ejercicio más perfecto. Por esa razón hay tanto místico en la iglesia que amó tanto al niño Jesús, porque en él encontró la forma de disminuirse, de encogerse, de bajarse, reducirse, para llegar a poder mirar a ese niño. Por eso hagan ejercicios ustedes con un niñito Jesús. Tomen una estatuita, alguna estampita o algún niño y hagan el ejercicio de mirarlo bien, pero no mirarlo como adulto. No se vuelva villa más gloria del Señor. Míralo como niño. Hágase de cuenta que usted se va a poner a jugar con ese niño como niño, para llegar al jardín de su infancia y jugar con él, compartir con él. Es un ejercicio espiritual inmensamente grande. La infancia de Jesús es una invitación a esa reducción. Mire que eso es María. ¿Usted cómo cree que María participa con ese niño? No como la grande, sino como la chiquita, ¿cierto? Por esto, muy sencillo. Ella sabía que ese niño era Dios. Entonces usted se puede imaginar, esa es la madre que se vuelve más chiquita que el hijo. Porque normalmente las mamás son más grandes que el niño, lo protegen todo y el niño pobrecito, ay, que no le va a pasar nada de todo. En María no, María sabe que ese niño es Dios. Entonces, ¿qué hace ella? Se vuelve más chiquita que él, se arrodilla ante él y lo adora desde chiquitico, ¿cierto? Desde que sale su vientre lo está adorando. ¿Quiénes fueron los primeros adoradores al Santísimo? José y María. Entonces, de ahí viene esa adoración. Por esa razón, hagamos lo que María hace con el niño Jesús desde que nace. Arrodillémonos ahí, volvámonos más chiquitos que él, volvámonos niños chiquiticos y adorémoslo a él en su infancia. Y empezamos con María el camino de Jesús. Porque si nosotros empezamos en la infancia del Señor con María, podemos caminar esa vida de Jesús de los 33 años, que es místico para nosotros, porque toda alma que ha sido bautizada en Cristo debe vivir místicamente los 33 años del Señor. Primero, nosotros vivimos la infancia espiritual. La infancia espiritual es todo ese recorrido nuestro de la inocencia, ¿cierto? Cuando somos inocentes y cuando llegamos a la primera comunión, que ya encontramos, nos encontramos en el templo, ¿cierto? Y ahí la mayoría de la gente se pierde. Fíjese que cuando comulga la primera vez un niño, ya tiene ese uso de razón que la iglesia llama la responsabilidad del hombre a partir de ese momento. Pero ¿qué sucede? Como la batalla se acrecienta en ese momento, la mayoría de los fieles a partir de la primera comunión se empiezan a perder. ¿Sí? Pecados más graves vienen porque hay más demonios.
En el momento que usted comulga, llegan otro tipo de demonios ya a la vida del hombre. Por esa razón, ustedes seguramente en algún momento han leído que en la experiencia que tuvo el infierno Santa Teresa de Ávila, no era que tuve yo, que a mí no me tocó ver eso, pero a ella sí. Santa Teresa de Ávila vio niños en el infierno. ¿Ustedes han leído eso alguna vez? No. Ella vio niños en el infierno. ¿Cuál es la respuesta a esto? Y hay muchos niños en el purgatorio, pero miles de niños. ¿Por qué razón? El alma no tiene edad. Entonces uno piensa que ¿cómo así un niño? Pues sí, es que lo que pasa es que el alma nuestra sabe todo. Entonces, si una persona se muere a los 6 añitos, ¿cierto? Escoge, vivió 6 añitos en la tierra, pero el alma no tiene edad. Por lo tanto, al frente del Señor no hay un niño de 6 años, al frente del Señor ¿qué hay? Un alma. ¿Y el alma usted cree que es el alma de 80 años, el alma de 60, el alma de 50? No, el alma no tiene edad. Si tuviera edad, entonces el alma moriría, porque la edad limita, ¿no es verdad? La edad tiene principio y fin, por lo tanto un alma no tiene edad. Entonces, por eso no se asombren de que un niño de 6 años se fue para el infierno. No, porque es que ese niño, no, al frente del Señor no es un niño, es un alma. Y el alma tiene conocimiento. Por eso hoy la iglesia enseña que hay niños que pueden recibir la primera comunión a los 4 años. Usted se puede imaginar lo precoces que estamos nosotros ya. Cuando antes un niño esperaba a los 7, en algunos lugares hasta los 9 años para dar la primera comunión, porque todavía no entendía entre el pan terrenal y el pan celestial, no distinguía bien las cosas, entonces no podía consumir la Eucaristía, no sabía que era un pan celestial. Entonces hoy, a los 4 años, los niños ya cometen pecados espantosos. Hay drogadictos en las escuelas primarias, hay niños con navajas y pistolas a los 8 años en las escuelas elementales en muchas partes del mundo. Hay niños que son declarados públicamente homosexuales a los 8 años. Así, hay cosas horribles, lesbianas de 9 años en los colegios. Ese es el mundo que estamos viviendo. Por eso la iglesia hoy permite que los niños a veces reciban la primera comunión a los 4 años, 5 años, porque ese niño ya necesita el alimento espiritual, ya lo necesita, porque si no se lo va a devorar el demonio completo, pero ya está listo, ¿cierto? Ustedes pueden imaginar los pobres protestantes que dicen, hay gente que la bautizan a los 30 años en esas sectas protestantes, le quitan el exorcismo nada menos de Satanás por 30 años. Son una ignorancia impresionante, ¿no? Porque ellos interpretan las escrituras a su manera y lo imitan todo literalmente. Entonces, imagínense usted el desastre tan horrible que es eso. Tenemos que entender que el regalo de Dios, mire lo que el Señor me enseñó tan lindo sobre ese error de los protestantes cuando dicen que a uno lo deben bautizar ya cuando tenga conocimiento. Y me dice el Señor, Él siendo Dios, cuando se encarnó, los circuncidaron a los 8 días. Y Él es Dios. ¿Usted cree que es un accidente? No es que era un niño, no sabía lo que hacía, el pobre no se podía defender. Dios, todo estaba perfectamente planeado por Dios. Ese niño era Dios. O sea que si Él permitió que los circuncidaran, es porque Él venía en obediencia a las tradiciones de su iglesia. Y todo lo que hizo lo hizo en obediencia al templo. ¿Ustedes se acuerdan? Él venía a cambiar todo el templo, sin embargo, hasta que no se crucificó, no dejó de obedecer al templo que hasta ese momento existía, la tradición. Y nosotros somos una iglesia judeo-cristiana, venimos del judaísmo, por eso se llama judeo-cristiana. Los protestantes son cristianos, no son judeo-cristianos. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Los protestantes acabaron con el altar, el incienso, la tradición, todo eso lo acabaron. Entonces, dense en cuenta el peligro tan grande que es uno cortar las raíces de la tradición sagrada y quedar elevado en el aire en una iglesia que no tiene raíces, que no tiene tradición sagrada, que lo único que tiene es un Jesús resucitado, nada más. El que sana, el que libera, el que ya nos sacó, ya con la sangre del todo se hizo. Ese es el protestante. Entonces, no es que por eso se condene, pero miren ustedes el camino tan largo que tiene que recorrer. Porque en el momento de la muerte, si esa persona era católico o se volvió protestante, yo le cuento, eso es como, mire, que a usted le han dado todas las armas para irse a la guerra, le dieron una
un lanzador de bazooka, le dieron ametralladores de toda clase, granadas de toda clase, de todo. Y se lo mandaron a defender 20 personas con usted. Y se fue adelante. Y en un momento dado, usted le da por enterrar las armas porque pesan mucho y se lleva la más chiquita. Y cuando llega el momento de la batalla, los matan a todos porque usted no tenía las armas que le dio el Señor. Eso es un católico que se vuelve protestante. Eso es. Que deja todas las armas que Dios le dio y se va con la resurrección nada más. ¿Y dónde está el Calvario? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el purgatorio? ¿Dónde están todos los dogmas de la iglesia? No están, se desaparecieron. Entonces, en esta reflexión de la Virgen María, no hay fin. Pero esperamos que en lo que el Señor nos ha dado esta mañana sobre ella, podamos nosotros construir muchas cosas que nos hagan más cercanos a esa humildad. Para terminar, les voy a leer de 1 Tesalonicenses 4:13, la segunda venida del Señor. Con esto cerramos esta reflexión. En orden a los difuntos, no queremos, hermanos, dejaros en ignorancia, porque no os entristezcáis del modo que suelen los demás hombres que no tienen la esperanza de la vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también debemos creer que Dios resucitará y llevará con Jesús a la gloria a los que hayan muerto en la fe y amor de Jesús. Por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor, que nosotros los vivientes, a los que quedaremos hasta la venida del Señor, no cogeremos la delantera a los que ya murieron antes, por cuanto el mismo Señor, a la intimación y a la voz del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire, y así estaremos con el Señor eternamente. Consolaos pues los unos a los otros con estas verdades. Palabra de Dios. Amén.